Recuerdo la luz. Era tan fuerte. En el mundo moderno, la ciencia ha desvelado hasta el último secreto. Te equivocás. Pensá en la escena. Un niño de tan solo 6 años, nacido y criado en Canadá, señala una piedra en el corazón de Israel y habla una lengua muerta hace 2 milenios. No es imitación, es memoria. Los padres pensaron que era un trastorno mental. Los médicos creyeron que se trataba del síndrome de Savant. La verdad era más peligrosa. Lo que Leo Ben David Klein sabía no estaba en los libros. Él cargaba en su mente, a través del tiempo, el conocimiento íntimo y los secretos de un hombre que la historia convirtió en leyenda. Los análisis de neurociencia lo comprobaron. No es ficción. El cerebro de Leo está activando recuerdos a largo plazo de una vida pasada, recuerdos que incluyen el nombre y el oficio de un carpintero de Galilea. Su nombre, Joel, hijo de José. Lo que Leo reveló después no solo prueba la reencarnación, sino que derrumba un pilar de 2000 años de civilización. Él no recuerda haber sido un Mesías, él recuerda ser el hermano del Mesías. Y su vida real, la vida del maestro de oficio de Galilea, es la llave del mayor secreto de la humanidad. Antes de sumergirnos en los detalles científicos e históricos, una curiosidad rápida. ¿Desde dónde nos estás viendo? Si esta apertura te enganchó, déjanos un like y suscríbete para no perderte el resto de la historia. Y todo comenzó el 22 de febrero de 2025, en un sitio arqueológico, cuando el olor a aceite rancio de siglos atrás activó lo imposible. El sol de las 10:30 de la mañana, filtrado por la niebla seca que se cernía sobre la colina, volvía la luz ocre y opresiva. El aire, sorprendentemente, no olía al polvo antiguo de la excavación, sino a aceite de oliva y un vestigio de caprino, un olor que se mezclaba con el perfume de lavanda de un grupo de turistas recién llegados, creando una cacofonía olfativa perturbadora. La sensación térmica dentro del sitio arqueológico, una meticulosa reconstrucción de una aldea del primer siglo en Nazaret Illit, era sofocante, a pesar de la ligera brisa que soplaba del valle. Esta atmósfera, rica en olores y colores fuertes, parecía vibrar con una energía que perturbaba a Leo. Leo Ben David Klein, con sus 6 años y 3 meses, entrecerraba sus ojos verdes casi amarillos ante el brillo excesivo de la cal blanca y ocre de las casas. Su padre, Ethan Klein, un arquitecto de preservación histórica de 42 años, apasionado por las estructuras del período romano, intentaba mostrarle los detalles del trabajo de cantería en una de las viviendas. Ethan hablaba sobre la resistencia de la piedra caliza local y el encaje perfecto de las piedras sin argamasa. Mientras el padre gesticulaba, Leo, quien vestía una camiseta de algodón muy suave y sentía aversión por la textura áspera de las piedras, comenzaba a frotarse las muñecas nerviosamente. No escuchaba a su padre. El sonido de las sandalias arrastrándose en la grava, la tos seca de un guía turístico y el zumbido insistente de una mosca se fundían en su sinestesia gusto auditiva, en el sabor a sal gruesa y chatarra, una experiencia insoportable. La rutina matutina de la familia, rígidamente estructurada para acomodar las particularidades sensoriales de Leo, había sido rota. El desayuno, que debía concluir a las 7:00 con jugo de granada y pan integral, solo terminó a las 7:45 debido a un retraso en el servicio de habitaciones del hotel en Nof HaGalil. Esta ruptura de patrón, por sí sola, ya dejaba a Leo al borde de una crisis. Sarah Klein, la madre, una abogada senior de 38 años, con un pragmatismo riguroso, notaba la tensión en sus hombros y el movimiento repetitivo de las manos de su hijo. Estaba a punto de sugerir que volvieran al coche de alquiler, un Kia Picanto blanco que reflejaba el sol como un faro, cuando sucedió lo imposible.
Estaban parados cerca de la base de una pared de piedra, cuyos bloques exhibían una pátina de casi 2 milenios. La rutina, en ese momento, consistía en que Sarah tomara una foto de Ethan explicándole a Leo el antiguo sistema de drenaje. El niño, de repente, soltó un grito agudo, desproporcionado a su voz baja y monótona, y cayó de rodillas sobre la grava caliente, cubriéndose los oídos con fuerza. No era solo una reacción al ruido de los turistas, era un pánico visceral, como si el ambiente sonoro del siglo I hubiera suplantado al presente. Ethan y Sarah se arrodillaron de inmediato, el pánico de padres superando la curiosidad histórica. Sarah intentó tocarlo, pero Leo se encogió, el cuerpo temblando en una convulsión controlada por la sobrecarga. Sus ojos verdes, fijos en una piedra angular desgastada en el suelo, parecían ver algo que no estaba allí, un foco más allá del tiempo presente. La descripción sensorial inmediata de aquel momento para Leo era un remolino. El sonido estridente de la mosca se convirtió en el sabor metálico a sangre, mezclado con el olor acre de aceite de lámpara y el sonido de martillos golpeando piedra húmeda, proveniente de siglos atrás. Estaba paralizado en la intersección de 2 milenios. Ethan lo sujetó con firmeza, pero con ternura, apartándolo de la pared. Leo jadeaba, el rostro pálido y cubierto de sudor. Su respiración venía en pequeños sollozos, y su voz, que normalmente era formal y medida, salió ronca, casi un susurro gutural. Señaló con el dedo tembloroso la misma piedra angular que lo había hipnotizado, una pieza de piedra caliza de 60 imes, 40K, ex-dólar, desgastada por incontables pies y lluvias. Fue entonces cuando la primera evidencia de conocimiento imposible irrumpió, helando la sangre de los padres. Con una cadencia que no era suya, Leo, en lugar de señalar en inglés, pronunció 3 palabras en una lengua que jamás había escuchado con acento y fonética perfectos. Imi, Amra, Denebeita. Estaba citando a la madre de otra época. Ethan y Sarah, ambos políglotas en hebreo e inglés, se quedaron paralizados. La frase que significaba «mi madre dijo, este fue el lugar», era en arameo antiguo, la lengua franca de la Galilea del siglo I. «No manches». La primera fase de la reacción de los padres fue la incomprensión total. Ethan pensó que Leo había sufrido un lapso de memoria o que había sido una vocalización aleatoria bajo estrés. Intentó racionalizar, imaginando que quizás un guía turístico cercano estaba hablando en algún dialecto oscuro. Revisó los alrededores, pero el grupo de turistas estaba a más de 15 metros de distancia y hablaba un alemán gutural. La preocupación por la salud mental de Leo suplantaba cualquier idea de misterio histórico. Luego vino la fase de racionalización, liderada por la mente pragmática de Sarah. Ella insistió en que la frase fuera un eco, una memoria auditiva accidental capturada. Quizás un documental que vimos ayer, un sonido en nuestra audioguía, susurró a Ethan, la voz tensa, sus ojos examinando al niño en busca de signos de fiebre o desorientación. Pero ambos sabían que la pronunciación de Leo había sido clara, articulada y, sobre todo, desconocida para ellos. ¿A poco? Esto es de locos. La tercera fase, la inquietud, comenzó cuando Ethan, el arquitecto, recordó la obsesión de Leo por los detalles. Se arrodilló de nuevo cerca de la piedra angular y preguntó a Leo, en un inglés tranquilo, por qué había señalado allí. Leo, todavía jadeando, cerró los ojos y dijo con la voz volviendo a su tono monótono habitual: «Mi madre dijo que debía ser fuerte. Este fue el lugar donde el maestro puso la primera piedra. Estaba fría y olía a musgo, y yo la ayudé». La memoria no era solo lingüística, sino sensorial y activa. Mientras la familia caminaba de regreso al Picanto Blanco, atravesando los olivares del sitio, el silencio era elocuente y pesado, interrumpido solo por el crujido de la grava bajo sus pies. Sarah intentaba llamar al pediatra en Toronto, pero la conexión fallaba.
Ethan, por su parte, encendió el móvil y buscó las 3 palabras en arameo, sintiendo un escalofrío mientras Google las traducía de forma casi inmediata. La frase no era aleatoria, era una oración cohesionada y personal, con la pronunciación exacta del arameo occidental. La cena de esa noche en el hotel en Nov HaGalil selló la transición de la inquietud al miedo real. Leo, de vuelta a su rutina rígida, se negó vehementemente a comer el pan de la cena. Sus labios se apretaron y empujó el plato, haciendo un ruido seco y desagradable. «Está mal hecho», declaró mirando el pan blanco con aversión. «El nuestro era de centeno y cebada con aceitunas y más delgado. El olor de este pan no era así. Aceite y aceitunas, mamá, pan de aceitunas». Ethan y Sarah se miraron por encima de la cabeza de Leo. Esta especificidad sobre el tipo de pan, centeno, cebada y aceitunas, era un detalle que no encajaba en ninguna información contemporánea, ni en el contexto de la sinestesia de Leo. Era un conocimiento técnico, culinario, histórico. Sarah, la escéptica, sintió el primer temblor en su pragmatismo, una grieta fina en el cemento de su racionalidad. La investigación de Ethan comenzó inmediatamente, a la luz tenue de la habitación del hotel, con Sarah susurrando preocupaciones sobre lo que dirían a los psiquiatras. Ethan, el arquitecto de preservación, centrado en los detalles, se sumergió en bases de datos oscuras sobre el período herodiano. Cruzaba aceitunas y centeno con la región de Galilea. La segunda revelación vino cuando Ethan, exhausto, hojeaba un libro polvoriento de arqueología que había comprado en Jerusalén. Leo, que estaba acostado en la cama, señaló una imagen en blanco y negro de un hombre oscuro en una tablilla y dijo, con la calma de quien reconoce a un vecino, «Este es Chaim de Magdala». Él era un pescador que vendía barcos. Tenía un dedo torcido. Ethan y Sarah, respirando hondo, buscaron el nombre. Chaim ben Yosef era un pescador real del primer siglo, pero su nombre solo constaba en un registro de impuestos romano, inaccesible al público en general. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por llegar. El matrimonio Klein pasó el resto de la noche, 23 de febrero, a oscuras, susurrando cerca de la ventana del hotel, mientras la respiración monótona de Leo indicaba un sueño profundo y quizás la única paz que tendrían en el viaje. Sarah, la abogada contractual, intentaba aplicar lógica forense a lo imposible. Escribía en su laptop la frase en arameo y el nombre del pescador Chaim, sintiendo que la tensión conyugal crecía con cada minuto de silencio. Es un síndrome raro, Ethan, una memorización críptica, quizás. Tenemos que volver a Toronto y buscar un neurocientífico, no un arqueólogo, insistía, la voz baja pero firme, reflejando su deseo pragmático de controlar la crisis. Ethan, por otro lado, el arquitecto que vivía para desentrañar la historia a través de la materia, no podía desprenderse de la curiosidad intelectual. Él veía en esto no una enfermedad, sino un rompecabezas histórico. Él era el escéptico que necesitaba la prueba física. Argumentaba que un síntoma no verificable no era tan peligroso como la prueba. La información es específica, Sarah. Demasiado específica. Ningún niño de 6 años, ni siquiera con sinestesia, inventaría el pan de aceitunas de centeno o el dedo torcido de Chaim, cuyo nombre está en un registro de impuestos romano oscuro. Su conocimiento es verificable y supera la mera coincidencia. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Sarah, con un suspiro ronco, acusó a Ethan de usar a su hijo como un proyecto de investigación. «Estás más preocupado por la autenticidad de la historia que por su cordura». Ethan no respondió, pero la acusación era una herida abierta. A la mañana siguiente, 24 de febrero, Leo dio la segunda evidencia que quebró el escepticismo de Sarah. Mientras dibujaba con un crayón verde sobre un papel áspero, garabateó un mapa detallado de un pozo de agua y describió el lugar con claridad.
Está cerca del camino de piedras lisas, donde las mujeres hablaban sobre el prefecto Flavio. El cubo olía a agua fría y musgo, y la manivela era difícil de girar, dijo, con su voz monótona y deliberada. Ethan, usando sus contactos de preservación histórica, consiguió una coordenada de satélite del lugar. Descubrió que el sitio exacto era un pozo arqueológico recién excavado, no abierto al público, cerca de la antigua vía romana, el Camino de Piedras Lisas. El pozo tenía 7.3 dólares de profundidad. La precisión del dibujo y la descripción sensorial de Leo transformaron la duda en una certeza fría. Lo imposible era real. Sara, al ver la foto de satélite, no pudo hablar. Solo lloró en silencio por un minuto entero, dándose cuenta de que lo que estaba en juego no era un trastorno, sino una verdad metafísica. ¡Qué fuerte! El descubrimiento o revelación de objeto físico vino al día siguiente, 25 de febrero, en el patio del hotel en Nof HaGalil. Leo, con su aversión a las texturas, estaba agachado, examinando obsesivamente un arbusto seco. Removió la arena bajo las raíces finas y desenterró un pequeño artefacto. El artefacto era un pequeño sello de arcilla cocida, una bulla, de solo 1.5 k de diámetro. Su descripción sensorial fue inmediata. Tenía un color oscuro, casi marrón carbón, y la textura era lisa pero desgastada, pesando casi nada en la palma de la mano. Exhalaba un débil olor a tierra seca y sal. El sello tenía la impresión clara y nítida de un pez, un símbolo común del segundo templo, y un semicírculo con 3 puntos, además de un nombre en caracteres arameos antiguos, Joel Bar Joseph, Joel, hijo de José. Ethan, usando su conocimiento de preservación, examinó el sello bajo la luz fuerte del sol, notando la ausencia de grietas típicas de piezas modernas o falsificaciones baratas. La arcilla local y el estilo de la impresión sugerían el período herodiano tardío, alrededor de 30 Exto. Envolvió el sello en un pañuelo de lino blanco y sintió un miedo visceral. El artefacto físico validaba la imposibilidad. Con esta prueba irrefutable, la decisión de buscar experticia externa se volvió inevitable. Necesitaban credibilidad técnica, no creencia. Sara, usando sus contactos en la abogacía, consiguió una reunión urgente con el doctor Avi Horowitz, un nombre prominente en la arqueología de Israel. 2 días después, el 28 de febrero, la familia condujo el Kia Picanto por unos 150 km hasta Jerusalén. El primer especialista local los recibió en el Museo de Israel. El doctor Avi Horowitz, 61 años, curador jefe de arqueología clásica, tenía una barba gris bien recortada y ojos penetrantes, pero cansados, de quien ya lo ha visto todo. Su establecimiento de credenciales era palpable en el ambiente. La sala fría y silenciosa, llena de fragmentos de cerámica y numismática del período del Segundo Templo, exhalaba la disciplina y el rigor de sus 35 años de experiencia en epigrafía. El escepticismo inicial de Horowitz era evidente. Pensaba que la familia Klein estaba formada por entusiastas aficionados con una copia sofisticada. Examinó el sello con indiferencia, usando guantes de algodón. Su escepticismo, sin embargo, comenzó a transformarse en perplejidad a medida que llevaba el sello al proceso de examen técnico detallado. El doctor Horowitz utilizó un microscopio estereoscópico de alta potencia y un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, XRF, portátil. El zumbido bajo del XRF llenó el silencio de la sala de análisis. Buscaba silicio en la capa superficial, lo que indicaría un sellado moderno, o concentraciones anómalas de elementos modernos. El XRF, sin embargo, reveló concentraciones de manganeso y hierro típicas de la arcilla rica en basalto de Galilea. El peso del sello era auténtico, la tipografía aramea inconfundible.
El examen continuó por casi una hora, con Horowitz tomando notas en un portapapeles. Probó la dureza de la arcilla, la pátina de óxido y el estilo de la impresión. Por último, se quitó las gafas y se sentó abruptamente en su silla giratoria de cuero negro, el rostro una máscara de shock intelectual. La impresión del pez, la tipografía aramea, la composición geoquímica de la arcilla, no hay margen de error. Es incuestionablemente auténtico del período 30. Susurró, con la voz ronca, lo que Sarah y Ethan ya sabían, pero el mundo científico no se atrevería a aceptar. Técnicamente este objeto es una anomalía fuera de contexto temporal. Órale. La voz ronca del doctor Horowitz, declarando el sello auténtico e inestimable, pero fuera de contexto temporal, resonó en el silencio del Museo de Israel, transformando el alivio inicial de Sarah y Ethan en un terror aún mayor. Horowitz respiró hondo, volviéndose a poner las gafas. Sus ojos penetrantes, generalmente enfocados en fragmentos del pasado, estaban fijos en el presente imposible. Presentó los resultados del análisis técnico con datos específicos. El espectrómetro de fluorescencia de rayos de X, XRF, confirmó 1.2% dar de concentración de manganeso y hierro, indicando el origen basalto arcilloso de la Galilea, inconfundible para el período de 30 y ex-dólares. La ausencia de silicio moderno en la superficie descartaba cualquier fraude contemporáneo, volviendo la prueba irrefutable. La reacción emocional auténtica del especialista fue un momento de silencio elocuente. Horowitz, un hombre de ciencia dura, se levantó y caminó hasta la ventana de espaldas a la familia. Susurró, sin darse la vuelta: «Esto es un misterio imposible. Este sello debería estar enterrado en un montículo de excavación, con cientos de otros, no en su jardín de hotel». Su perplejidad no era de escepticismo, sino de un científico confrontado con una falla de paradigma. No podía explicar el cómo, solo validar el qué. De vuelta en Toronto el 5 de marzo, la familia intentaba asimilar la autenticidad del sello. Leo, con su rutina retomada, hizo un dibujo detallado y meticuloso de lo que parecía ser la planta de una sinagoga, describiéndola como el lugar donde mi hermano Yeshua discutía la ley. La arquitectura detallada, verificada por Ethan, correspondía a la estructura de la sinagoga de Cafarnaúm antes de las reformas conocidas, un conocimiento que solo arqueólogos de punta poseían. Sarah, la abogada, usó su expertise en la búsqueda de documentos y descubrimiento de documento histórico que corrobore la información. Se sumergió en archivos digitales de colecciones privadas y universidades, buscando registros que validaran la existencia de Joel, hijo de José. El 15 de marzo encontró el registro de un rollo de papiro fragmentado, el fragmento P39, archivado en la Universidad de Harvard. La descripción física del documento en el archivo indicaba que el papiro fragmentado P39 era un pedazo de papiro seco y amarronado, datado alrededor de 45 kilómetros ext. El contenido era un registro de venta de tierras, escrito en griego koiné. El papiro estaba extremadamente desgastado, la tinta desvanecida en varios puntos. Sarah se centró en un extracto específico donde se citaba a un testigo de la transacción, Joel Bar Yosef, el mismo nombre grabado en el sello. La conexión explícita con la revelación del niño fue devastadora. El papiro no solo confirmaba la existencia de Joel Bar Yosef, Joel, hijo de José, en la fecha y región correctas, sino que lo identificaba como el maestro de oficio, hermano del predicador de Cafarnaúm. Joel era en realidad el hermano del hombre que la historia convertiría en Jesús. Leo no estaba reencarnando un mito, sino a su pariente real e históricamente fundamentado. ¡Qué bacano! Esa revelación desencadenó una crisis de fe y de cordura. El peso de lo imposible amenazó con romper el pragmatismo de Sarah y el escepticismo racional de Ethan. La reencarnación
ahora validada por ciencia e historia, transformaba su vida en una historia que aterrorizaría al mundo. Temían que el conocimiento de Leo lo convirtiera en un blanco. La noche del 25 de marzo, después de que las primeras noticias se filtraran a un blog de arqueología oscuro, con Ethan recibiendo correos electrónicos cifrados con amenazas de $500,000 por silencio, Ethan y Sarah tuvieron una escena íntima expresando miedos reales. La pareja estaba sentada en la sala oscura, abrazados en el sofá de lino gris, el miedo palpable en el aire helado de Toronto. Sarah lloraba, no de tristeza, sino de pavor metafísico. No es una enfermedad, Ethan, es real. Él es real. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo proteges a un hijo de 2000 años? Su voz era un susurro ahogado. Ethan, el pilar racional, sintió que el suelo se hundía. Agarró las manos de Sarah, sintiendo la frialdad de su sudor. No lo sé, pero es nuestro hijo, Sarah, y la única manera de protegerlo es probar la verdad completa. No podemos dejar que el mito lo consuma de nuevo. La vulnerabilidad era total, la amenaza real y externa. El propio Leo sintió la tensión y la vulnerabilidad de la infancia se manifestó. Una noche se despertó llorando. No lloraba por dolor físico o miedo, sino por confusión y petición de ayuda. El olor del agua fría, ya no quiero el olor, sollozaba, refiriéndose al pozo secreto. Es mucho ruido, es todo muy claro. Yo quiero mi silencio, papá. Yo no soy él, yo soy yo. Esa desesperación encendió la decisión de continuar investigando, pero con un enfoque renovado. Proteger a Leo, transformando el descubrimiento en conocimiento y la amenaza en seguridad. Necesitaban una validación tan inatacable que pudiera silenciar a los escépticos y, más importante, a los fanáticos. La preparación para validación definitiva comenzó. Sarah, usando sus recursos de fusiones y adquisiciones, consiguió contacto con la doctora Evelyn Reed, profesora de psicometría y neurociencia cognitiva de la Universidad de Cambridge. Marcarían pruebas de neurociencia que llevarían la credibilidad a un nuevo nivel, lejos del campo de la arqueología y de vuelta al rigor del cerebro. Estaban yendo a Inglaterra para probar que la memoria puede ser más antigua que el cuerpo. El próximo paso no sería encontrar fragmentos de arcilla, sino mapear el alma de Leo. ¡Dale! La jornada a Inglaterra marcó la transición final del misterio familiar al rigor académico internacional. El 10 de marzo, la familia Klein llegó al Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Cambridge. La entrada de la segunda especialista, autoridad internacional, fue la doctora Evelyn Reed, 54 años, profesora titular de psicometría y neurociencia cognitiva. Su laboratorio, un ambiente de vidrio y acero oscuro, con cabos y equipos complejos esparcidos por las mesas, exhalaba un aura de escepticismo controlado. El establecimiento de credenciales y reputación de la doctora Reed era incuestionable. Era conocida por su trabajo en memorias a largo plazo y trastornos del lenguaje. Su enfoque era puramente materialista. El cerebro era la máquina. No estaba interesada en la reencarnación, solo en datos mensurables. Su trato era formal, su voz baja y precisa, enfocada en el método científico riguroso con protocolos específicos. Leo fue sometido a una batería de pruebas, comenzando por el electroencefalograma de alta densidad, EEG. El equipo sofisticado y las pruebas detalladas requirieron que se fijaran 128 electrodos en su cabeza, usando un gel frío de contacto. El olor a ozono de las máquinas y a antiséptico hospitalario llenaba la sala. Leo, sorprendentemente, mantuvo la calma, inmerso en su rigidez de rutina, viendo el proceso como un examen médico más. El punto crucial fue el escaneo por resonancia magnética funcional, fMRI, un equipo sofisticado que medía el flujo sanguíneo cerebral mientras Leo escuchaba grabaciones de voz.
La doctora Reed y Ethan estaban en una sala oscura, observando el monitor de luces azules y rojas. El protocolo incluía la grabación de textos en hebreo moderno, lengua materna de Ethan, inglés y, crucialmente, arameo antiguo, obtenido por Horowitz de un especialista en lingüística bíblica. Durante la secuencia de análisis con resultados numéricos concretos, el cerebro de Leo reaccionó de manera inaudita. El test de vocabulario receptivo en arameo antiguo arrojó un acierto del 92% en términos de 2000 años, comparado a solo 55% en hebreo moderno. En el fMRI, cuando Leo escuchaba el arameo, el área de Wernicke, comprensión del lenguaje, y el hipocampo, memoria a largo plazo, demostraron una activación 40% superior a lo normal para su edad. La doctora Reed notó un delta de 18 milisegundos en la latencia de respuesta, un patrón típico de recuperación de memoria, no de aprendizaje. Tras el análisis de los datos y la validación estadística de 2T sigma de confianza, la conclusión que desafía paradigmas científicos fue inevitable. La doctora Reed, que había mantenido una compostura de hielo durante toda la semana, se levantó lentamente y apagó el monitor. Hizo el momento en que el especialista admite no tener explicación. Los patrones neurales no mienten. Las respuestas de Leo no son simulación ni aprendizaje reciente. Su cerebro está reaccionando a ese arameo como si fuera su lengua materna de origen, como si estuviera recuperando una memoria profunda. No tengo un modelo neurocientífico para explicar cómo esto es posible. ¡Qué quilombo! La validación de lo imposible continuó fuera de la neurociencia. En Zúrich llegó el resultado del test de datación por carbono C14 en la minúscula fibra orgánica adherida al sello de Joel, 1940 GPM 40 años BP, antes del presente. Esto proporcionaba 80% ext, $0.05 de probabilidad de que el origen del material orgánico estuviera entre $30 y 110 ext. La ciencia dura validaba la autenticidad del objeto sin poder explicar el cómo fue encontrado por un niño en un hotel. La validación de autenticidad sin poder explicar el cómo golpeó a Sarah y Ethan con fuerza. La doctora Reed concluyó, con asombro controlado, si la activación del hipocampo es tan eficiente para el arameo como para la memoria personal de un evento traumático, eso significa que la memoria puede no ser solo un producto químico cerebral que se disuelve con la muerte. El conocimiento no está siendo aprendido, está siendo accedido. Esa declaración fue la revelación que cambia la dirección de la historia. La amenaza anónima de $500,000 ya no era sobre silenciar un trastorno mental, sino sobre ocultar una prueba científica de continuidad de la conciencia, la memoria del alma. Leo no era un caso psiquiátrico. Era el primer ser humano en probar la reencarnación en un laboratorio. La familia supo que necesitaban volver al epicentro. La preparación para clímax, promesa de verdad mayor, fue inmediata. La verdad en el cerebro de Leo necesitaba encontrar su ancla final en la piedra angular de Nazaret. Ethan, sosteniendo el informe de fMRI con el 92% de acierto en arameo, miró a Sarah y dijo, «Su cerebro nos dijo quién fue, ahora él nos dirá quién era el hermano». La jornada final sería a Nazaret para la revelación completa del maestro de oficio, Yeshua. El 1 de abril marcó la jornada al epicentro. La familia retornó al sitio arqueológico en Nazaret, esta vez bajo la luz suave y difusa de la mañana, con la neblina disipándose sobre los olivares. Los preparativos fueron tensos y precisos. Ethan vestía una cámara corporal compacta bajo la chaqueta, un grabador de audio de alta calidad escondido y un sensor de temperatura ambiente. La viaje desde Nof Hagalil fue en silencio, la expectativa pesada. La llegada, a las 10 de la mañana,
estuvo marcada por un aire fresco, con la piedra caliza de las ruinas aún cubierta de rocío. La descripción sensorial completa del lugar crucial estaba dominada por el silencio. Lejos de los turistas, la acústica era de tierra húmeda y el susurro del viento. El olor a aceite rancio, que había sido el gatillo de la sinestesia de Leo en la primera visita, estaba presente, pero mezclado con el aroma de rocío y musgo. El aire estaba frío y húmedo. Leo caminó directamente hacia la piedra angular desgastada, el mismo bloque de 60 limes, 60 imes, 40 cara, ext, que había desencadenado su crisis inicial, su ancla en el pasado. Se arrodilló y colocó ambas manos en la superficie fría y áspera de la piedra. No hubo grito esta vez, solo un silencio inicial. El evento desencadenador fue una inmersión sensorial completa. En la pantalla de la cámara corporal de Ethan, el rostro de Leo se contorsionó en una mezcla de dolor y alivio, sus ojos fijos. El proceso de revelar en tiempo ralentado comenzó con su voz monótona, ahora mezclada con la cadencia gutural del arameo. Sus pies olían a polvo y cedro. Él me enseñó a usar la plomada. No es el Salvador, es el maestro de oficio, el arquitecto. ¡Qué padre! Hubo un silencio inicial mientras todos procesaban. Sara estaba en lágrimas silenciosas, Ethan inmóvil, viendo a su hijo acceder a la memoria de Joel, el maestro de oficio. Leo, el arquitecto de la familia, estaba reviviendo la vida de su hermano Yeshua. La revelación más profunda vino cuando Leo describió a Yeshua, no con vestiduras de profeta, sino con el olor a madera mojada y arcilla, hablando de ética y filosofía, usando parábolas basadas en estructuras y materiales de construcción. El descubrimiento físico final exactamente, donde el niño indicó, ocurrió justo después de la memoria. Leo señaló el espacio vacío al lado de la piedra angular, describiendo una herramienta escondida. Estaba aquí, en el agujero de drenaje. Él no quería que los romanos lo encontraran. Ethan, usando una pequeña espátula de arqueología que había traído, removió cuidadosamente la tierra suelta y la grava. Encontró una pequeña plomada de carpintero, hecha de madera de olivo, con un peso de plomo oxidado. La validación técnica inmediata en el lugar fue hecha por Ethan. El diseño de la plomada era inconfundible para un maestro de oficio del siglo I. La conexión emocional explícita con la jornada del niño fue el punto de inflexión para Ethan. Sostuvo la plomada en sus manos, sintiendo el peso frío y real de la herramienta de $2000 años. «Esto no es un símbolo, es una herramienta de trabajo», susurró a Sara. Esto era su vida, no era un Mesías, era un hombre. Y Joel, el arquitecto que construyó estos cimientos, él era mi hijo. La reencarnación, validada, rescataba la figura de Yeshua de la leyenda, revelando al arquitecto y profesor detrás del mito. El momento donde el significado completo es revelado alcanzó a todos. Leo Joel no era el hombre que se convirtió en el centro de una religión, sino su hermano menor y arquitecto, cuya memoria, preservada por $2000 años, probaba la base histórica del mito. La muerte del hermano Yeshua, como una figura subversiva y profesora de ética, había generado la leyenda que se esparció por el mundo. La memoria de Leo era la planta de la humanidad de Yeshua. Parse. La transformación visible en tiempo real fue la de Leo. Al tocar la piedra y liberar la memoria, el ruido del pasado se silenció. Su rostro, antes tenso por la sinestesia, se relajó. Era nuevamente solo Leo, un niño de 6 años. El terror físico y sensorial dio lugar a la exhaustión y finalmente a la paz. La resolución emocional, no del misterio sino de la jornada humana, vino con Sara. Se arrodilló y abrazó a Leo, la abogada pragmática aceptando la verdad metafísica. No había curado una enfermedad mental, había ayudado a su hijo a completar una memoria de 2000 años.
El miedo a la locura fue sustituido por la aceptación de lo trascendente. Un epílogo breve. Salto temporal. Legado de la descubrimiento se siguió. Un mes después, el 1 de mayo, la familia Klein estaba en su casa de verano en Muskoka, Canadá. El caso fue archivado como caso neurógeno inexplicable y los artefactos fueron donados anónimamente a una institución segura. Leo continuaba siendo Leo, pero el silencio en su mente era más profundo y tranquilo. La reflexión filosófica final, que resuena más allá de la historia, vino en la voz en off de Ethan, mirando la plomada en su mesa de trabajo. Preguntamos quién fue. La respuesta que tuvimos fue: ¿quién sos vos? La reencarnación no probó la divinidad, probó la continuidad de la humanidad. Finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible. ¿Cachai?